Ahí está. Entonces, he rescatado este esquema que trata el texto de Miguel Glave, ese texto que habla sobre lo que es la crisis, la llamada crisis general del virreinato del Perú. En este caso, un texto que ha sido pionero en lo que se refiere al tratamiento de esta temática, digo, el de la crisis particularmente, porque generalmente los colonialistas, yo me imagino que en virtud del tema de la documentación y a la importancia de los procesos históricos, se han dedicado más al siglo XVI, ¿no? Inclusive, bueno, el tema de las reformas toledanas como las más importantes en cuanto al tratamiento, y se han dedicado más también al siglo XVIII, por el tema de las reformas borbónicas, por un lado, y también, digamos, por el tema de las rebeliones que se dan a finales del siglo XVIII, ¿no? En este caso. Ahí estoy. Entonces, pero el siglo XVII, ¿no? Ha quedado como que en un momento determinado hubo un vacío historiográfico en el tratamiento, ¿no? de este siglo. Sin embargo, el amigo Miguel Glave fue uno de los pioneros, ¿no? Que avanza sobre esta temática, ¿no? Y sienta como un precedente historiográfico que es bien interesante y que después se va a ir discutiendo, ¿no? Particularmente en lo siguiente. Para Miguel Glave hay una correlación entre la crisis europea de aquel siglo. Recuerden ustedes que la crisis en Europa en principio ha implicado una caída poblacional, una recesión en el carácter productivo. Bueno, en términos políticos ha desencadenado, digamos, el tema del absolutismo monárquico como forma de gobierno, por ejemplo, en el caso francés, en este caso, también en España, obviamente. Entonces, lo que hace Miguel Glave es encontrar una correlación de esa crisis que se da en el mundo europeo en el mundo americano. Y hay otras líneas historiográficas eh, que plantean en realidad que la crisis en Europa es innegable, pero la dinámica que se manifiesta en América no tiene nada que ver con lo que pasa en el mundo europeo, dado que en Américas hay indicativos de que no hay tal recesión como la que se observa en Europa. Y esos indicativos están vinculados principalmente con el tema de la producción minera. Ellos observan que contrariamente a lo que sucede, digamos, en algunos lugares, por ejemplo, en el caso de México, lo que se observa es un incremento de la producción de la plata, ¿no? Y en todo caso la pregunta es, ¿a dónde iba a parar la plata o los impuestos que se cobraban en función a la producción minera, ¿no? Si se supone que tendría que ir a parar a España. Y en este caso, se hace alusión particularmente a los efectos que tuvieron, en este caso el contrabando por un lado, como así también la piratería en general, que absorbía gran parte de esa plata que tendría que ir a parar en manos de los españoles. Entonces, tenemos como dos posturas que son contrapuestas, tendientes a dar explicación, digamos, respecto al tema de la crisis en el mundo americano. Es bien interesante el texto de Miguel Glave porque, bueno, analiza una serie de cuestiones que son como muy interesantes en cuanto a su organización, ¿no? Él, por un lado, habla sobre los antecedentes, digamos, de la crisis, y por el otro habla sobre la crisis en sí misma. Pero hablando sobre lo que es el siglo XVII, hay algunas cuestiones que me parece que son como interesantes que ustedes las tengan en cuenta en cuanto a qué leer cuando preparen ese tema, ¿no? Por ejemplo, el texto de la tarde, el de Thierry Sagnes, es muy importante, en principio porque habla sobre las estrategias que han utilizado las comunidades indígenas en un contexto de presión colonial, ¿no? Cuando uno habla sobre la presión colonial, debemos pensar, en primer lugar, en la imposición de un tributo, ¿no? Recuerdan ustedes, gran parte de ese porcentaje tributario era en moneda. Pero, bueno,
También hay una responsabilidad comunal respecto al cumplimiento de la tasa tributaria, ¿no? Ese es un detalle a tener en cuenta. En segundo lugar, cuando uno piensa en el tema de la presión económica, ¿no?, que recae sobre las comunidades indígenas, debemos decir que debían de cumplir con la mita, ¿no? Si bien nosotros nos manejamos con una en particular, que es la mita minera, que ha involucrado, digamos, a un gran sector de la población asentada en el altiplano, tanto boliviano como, como peruano, ¿no? Recuerden ustedes, desde el sur del Cusco, ¿no? Todo lo que es el territorio del altiplano aymara boliviano, ¿no? Todo lo que son comunidades adyacentes, inclusive en el sur de Chichas, son comunidades que debían de cumplir con la mita. Pero además de ese tipo de presiones económicas, que son, digamos, generadas desde el propio Estado, hay otras presiones, ¿no?, de carácter económicas, ¿no?, que deben de padecer las comunidades indígenas. Por ejemplo, las responsabilidades para con la iglesia, ¿no? El tema del pago o del cumplimiento de las denominadas primicias, ¿no? En principio es una parte de la producción agrícola que va a parar en manos de la iglesia y que sirve para sostener a esta institución. También, bueno, las comunidades indígenas sienten la presión de otros funcionarios como el corregidor, por ejemplo. El corregidor, recuerdan ustedes que fue la figura creada por el virrey Francisco de Toledo, junto a esa idea de centralización territorial, de una mejor administración, digamos, se quiere, del territorio, con la creación de los denominados corregimientos, y bueno, y ahí aparece la figura del corregidor, que va a tener la responsabilidad del cobro del tributo, principalmente, y eso, para que ustedes lo recuerden, particularmente significó restarle la hegemonía a quienes hasta ese momento cobraban el tributo, que eran los encomenderos. Entonces, la presión económica no solamente viene del Estado, sino viene también de otros sectores sociales que comienzan a ejercer diferentes tipos de estrategias para la obtención del excedente que proviene de las comunidades indígenas. Recuerdo también, bueno, los escribanos, son los propios curacas, son los hacendados, que en virtud de la disputa por el control de la mano de obra, apelan también a diferentes tipos de estrategias de evasión a efectos de no conseguir mano de obra, activando, entre otras cuestiones, esas redes de parentesco, digamos, si se quiere, que le permite el control de la mano de obra en el territorio. Entonces, tenemos una comunidad que está, una comunidad indígena que está en permanente situación de tensión, de conflicto, ¿no?, pensando permanentemente en las posibilidades de poder obtener la moneda para cumplir con las expectativas, digamos, en este caso del Estado. Pero sin embargo, el detalle es que si bien las comunidades, podemos decir, intentan, ¿no?, en principio responder a las expectativas tributarias o de presión colonial, también van generando como diferentes tipos de estrategias para evadir las mismas, ¿no? Digo, las presiones coloniales, y una de esas estrategias tiene que ver con el tema del forasterismo, tal cual como ustedes lo van a leer para la tarde, ¿no? El forasterismo es la huida, que puede ser estratégica o no, de parte de los hombres, principalmente de sus comunidades de origen, principalmente se dirigen hacia las ciudades. Recuerden ustedes que tenemos una constelación de ciudades coloniales en el mundo andino que van desde Potosí, pero también tenemos Oruro, también tenemos Cochabamba, La Paz, Cusco y otras pequeñas poblaciones o poblados que se van instalando, ¿no?, y que van generando estos nodos urbanos que surgen en virtud, bueno, a todo un circuito económico, ¿no?, en donde el polo de desarrollo va a ser obviamente Potosí. Entonces, y también obviamente estos forasteros son los que van a comenzar a huir hacia las haciendas, por ejemplo, y muchos también se van a instalar, como lo vamos a ver enseguida, en la minería, ¿no? Recuerden ustedes que no solamente Potosí se convierte en un centro productor, en este caso vinculado con la minería, sino también, por ejemplo, ya desde 1610 en adelante tenemos a Oruro, ¿no?,
y hay otras minas que van surgiendo en la Sierra Central peruana, ¿no? En este caso. Entonces, cuando uno, digo, hablando del siglo XVII particularmente, les voy a preguntar en su oportunidad qué texto han leído para el siglo XVII y tendrán que responder, profesor, hemos leído a Thierry Saynes, por ejemplo, y me comenzarán a hablar, ¿no?, sobre esto que ya les mencioné, sobre el forasterismo, sobre las diferentes estrategias que tienden a la presión colonial sobre este tipo de población, al reacomodamiento territorial, digamos, se quiere, en una crítica, entre otras cuestiones, a las reducciones toledanas, ¿no?, a esa idea del despoblamiento que uno puede encontrar a través de los registros censales, ¿no?, en lo que es los Andes meridionales en aquel momento. Entonces ahí tenemos como una serie de indicadores como que son interesantes. Pero también me tendrán que mencionar eh, otros detalles, por ejemplo, la utopía andina, ¿no? La utopía andina es una cuestión muy bien analizada por Manuel Purga, ¿no? Que tiene que ver con, uno dice, bueno, ¿qué es el pensamiento utópico? ¿Cuándo surge el pensamiento utópico? Entonces, también lo podemos ver enseguida, el pensamiento utópico surge a partir de un famoso mito, que es el mito del Incarri, cuya pretensión, obviamente en términos de mentalidades, es un retorno, ¿no?, de lo inca, de lo incaico, y que se va a ver claramente evidenciado, ¿no?, a través de indicativos iconográficos, digamos, si se quiere, en el barroco, ¿no?, de finales del siglo XVII y muy claramente manifestado inclusive en el siglo XVIII. Entonces, la utopía andina implica una percepción totalmente distinta de lo español, se lo desacraliza, dice el amigo Manuel Burga, entonces hay todo un proceso de cuestionamiento, digamos, si se quiere, respecto a lo español. Entonces, en ese contexto también van a surgir como proyectos políticos, ¿entiendes?, escritos en realidad. Recuerdo en el camino el texto de Guamán Poma de Ayala, que a propósito, también les voy a colgar, si ustedes quieren, han salido publicados en la web y están digitalizados los dos libros de Guamán Poma de Ayala, como para que ustedes lo puedan leer. Se dice, es una larga carta escrita al rey, donde Guamán Poma de Ayala, en su situación política, digamos, como curaca del interior, ¿no?, hace un reclamo sobre la situación por la cual atraviesan las comunidades indígenas. Hay una denuncia contra el sistema de expoliación española por parte de Guamán Poma de Ayala. Y después tenemos otro texto que es el del Inca Garcilaso de la Vega, considerado como una especie de proyecto político, digamos, ¿no?, en este caso tomado como referencia por parte de los jesuitas, ¿no?, y por parte de aquellos que, por ejemplo, encabezan o llevan a cabo el proceso de rebeliones a finales del siglo XVIII, entre ellos el propio Tupac Amaru, que se dice que sabía leer el texto del Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, tenemos Thierry Saynes, tenemos a Manuel Purga, para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay un texto que resulta también interesante para entender respecto al tema de qué era lo que sucedía en el siglo XVII en áreas de frontera, ¿no? Y en ese caso, el texto de Ana María Lorandi, Rebeliones Indígenas, que está, le digo, en el tomo número 2 de Nueva Historia Argentina, es un tomo que ha sido coordinado por Enrique Tandeter. En este caso, creo que es el capítulo 7, si no me equivoco. Allí la amiga Ana María Lorandi, que ya murió, analiza, bueno, las rebeliones en el Valle Calchaquí, las analiza por etapas, por fases. La primera en 1630, ¿no? Y culmina más o menos, ¿no?, todo lo que es el proceso de rebeliones calchaquíes hacia 1667, con la entrada del gobernador Mercado y Villacorta, quien produce todo un mecanismo de desterritorialización de las poblaciones indígenas que son llevadas a otros sitios, como por ejemplo en el caso de Quilmes en Buenos Aires,
hay una gran parte de esa población capturada y que es repartida entre las familias más prominentes de Salta en particular, pero lo interesante del detalle de las rebeliones calchaquíes es que nos muestra procesos o dinámicas políticas o coloniales distintas, ¿no? Entre lo que sucede en áreas centrales, como digo, Bajo y Alto Perú, y en áreas periféricas, como la que uno puede pensar Salta, Tucumán, Catamarca en aquel momento, ¿no? Entonces eso era una frontera abierta, conflictiva, por cierto, en donde si bien se habían planteado, por ejemplo, experiencias de evangelización con la presencia de jesuitas, ¿no? Había fracasado en un primer momento y obviamente después se genera una serie de campañas tratando de dominar o controlar a esa población que tenía como determinado tipo de características, ¿no? En principio eran jefaturas, no, salvo en determinadas situaciones se armaban como confederaciones, por ejemplo, aquella conformada por Juan Calchaquí en su tiempo, ¿no? Pero en definitiva hay características inclusive ecológicas que van a permitir que estas comunidades del Valle Calchaquí, ¿no? Uno dice, ¿no? Esa constelación, esa diversidad étnica que uno podía encontrar en aquel momento, vaya generando diferentes tipos de resistencia frente a la dominación. Acá el detalle de la amiga Lorandi es que hay una resistencia a la dominación que se expresa desde el periodo incaico, ¿no? En este caso, y se proyecta durante más de 100 años, ¿no? Hasta 1667, donde resultan derrotados, ¿no? En este caso por los españoles. Entonces ahí tenemos otro texto que resulta interesante analizar. Y por último, me parece como pertinente la lectura de textos que estén relacionados con lo que se llama el proceso de extirpación de idolatrías, ¿no? Este tema lo pueden leer desde diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, Pierre Duviol o Pierre Dubois, que analiza el tema de la extirpación de idolatrías. Eh, Antonio Acosta también tiene la responsabilidad de hacer una interesante aproximación respecto a las causas, ya vamos a explicar cuáles. Paz Estensoro, que también escribió un texto, a ver si yo los tengo acá, para que por lo menos el Paz Estensoro, veamos si lo puedo identificar acá. Muy bien. Okay. Bueno, fíjense, acá tengo una diversidad de textos que he bajado oportunamente del Instituto Francés de Lima, Perú, que si quieren bajar esa bibliografía lo pueden hacer. Entonces tenemos o contamos con una diversidad de textos que nos pueden servir de referencia y es el de acá. Bueno, hay varios de Estensoro, pero por ejemplo creo que este es un artículo que se llama Del paganismo. Ahí está. Del paganismo a la santidad, la incorporación de los indios al catolicismo, 1532 a 1750, ¿no? Y acá está como interesante todo el análisis, ¿no? De la cuestión, por ejemplo, dice, habla sobre la primera parte, fíjense, sobre la primera evangelización del Perú y los avatares de la doctrina cristiana, ¿no? En la parte 2 habla de Trento, digamos, a Lima. Recuerdan ustedes que el Concilio de Trento fue muy importante dentro de lo que es la política contrarreformista, llevada a cabo por la Iglesia Católica, y esa política en América va a ser llevada a cabo por los jesuitas, que son aquellos encargados de
llevar a cabo las campañas de extirpación de idolatrías a principios del siglo XVII. Entonces ahí analiza, por ejemplo, dice capítulo 3, poderes de la palabra, los encantos de la imagen, la construcción de la ortodoxia colonial, ¿no? Y acá en el capítulo 4, el combate de los dioses y el catolicismo indígena de los predicadores, 1610-1649, y ahí obviamente hay unas referencias sobre estas campañas de extirpación, por ejemplo dice la extirpación de las imágenes y el culto a los ídolos, la siembra de la palabra y el retorno de los incas, hablando sobre la cuestión, en este caso, utópica, ¿no? Y en la última parte dice la ciudad y el más allá, la construcción de un más allá colonial, y bueno, y habla sobre, dice, hechiceros, religiosos idólatras y almas del purgatorio en Lima, y el capítulo 6, Milagros, Santidad e Historia, ¿no? Entre 1532 y 1750. Entonces digo, hubo un autor que resulta como interesante para que ustedes comiencen a avanzar sobre la cuestión religiosa, resulta entonces este amigo Paz extensoro, ¿no? Como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y bueno, obviamente también Antonio Acosta, que habla sobre el tema de las causas. Digo, acá, dado que no vamos a profundizar mucho sobre el tema de extirpación de idolatrías, quería decirles que, por ejemplo, Dubiols, Pierre Dubiols, quien traduce, por ejemplo, los manuscritos de Huarochirí, ¿no? Este texto que surge en 1609 y que se dice que fue escrito por un cura Ávila, sostiene lo siguiente, ¿no? Dice, Dubiol sostiene que las causas de las campañas de extirpación de idolatrías son aquellas que están vinculadas con los procesos post-tridentinos, dice él, ¿no? Entonces, forma parte entonces de estas campañas contrarreformistas que se plantean en el Concilio de Trento. Resulta que en el Concilio de Trento se definen cuestiones que tienen que ver con los preceptos de la fe, por un lado, pero también tiene que ver con cuestiones de persecución de prácticas sociales consideradas amorales como vivir amancebados o como las borracheras, ¿no? Entonces, cuando los jesuitas encabezan estas campañas de extirpación de idolatrías, en particular persiguen obviamente a las huacas, a los ídolos, a los hechiceros, ¿no? Pero también tratan de regular o de normativizar en función en este caso, a la ética católica, ¿no? En este caso tratan de normativizar todo aquello que tiene que ver con restringir este tipo de prácticas vinculadas con el amancebamiento, ¿no? ¿Qué es el amancebamiento? Es el vivir amaichado, ¿no? Es el vivir juntado, ¿no? Sin haberse casado, ¿no? Entonces, como el catolicismo propiciaba esta idea de la familia cristiana, uno de los aspectos que se perseguía tenía que ver con ese aspecto de vivir amancebado, ¿no? Servinaqui, sirvinaqui se llama, ¿no? En quechua, esta idea del matrimonio a prueba, ¿no? Es decir, se vive juntado o amaichado por un tiempo determinado, bajo determinados tipos de reglas o normas que se establecen en el contexto, digamos, de la ética andina, ¿no? Y si, bueno, y si el matrimonio o si esa situación de juntarse a vivir juntos no funciona, obviamente se separaban las partes sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero la iglesia va a intervenir, ¿no? Frente a este tipo de prácticas consideradas como amorales. Y el tema de la borrachera, obviamente, es un aspecto que en términos culturales tiene un sentido totalmente diferente al que quizás le podemos dar nosotros, ¿no? Aún hoy en actualidad. Entonces, ese es un aspecto también que se comienza a regular y quienes van a llevar a cabo esa tarea van a ser los jesuitas que encabezan estas campañas de extirpación de idolatrías. ¿Qué son las campañas de extirpación? Bueno, resulta que en principio dentro de lo que es la búsqueda de explicaciones, lo que dice Antonio Acosta, que es el otro que nos trae ideas respecto a las causas de las campañas de extirpación, digo lo siguiente, punto, entre paréntesis. Las campañas de extirpación de las idolatrías tienen la misma metodología que utiliza la Santa Inquisición, ¿no? Es decir, esta idea de la persecución, esta idea del control,
¿no? Obviamente todo guiado por el pensamiento post-tridentino. A diferencia de la Inquisición, fíjense en que se manifiesta específicamente en el ámbito de lo urbano, en las ciudades, y que tiene injerencia en población blanca, podemos decir así, o en la población urbana. En el caso de las campañas de extirpación de idolatría se da, en este caso, en el ámbito de lo rural, en el ámbito de las comunidades indígenas. Dije, sigue la misma metodología, ¿no? Es decir, la instalación de un juez visitador de idolatrías, acompañado, digamos, por escribanos, acompañados por los jesuitas, que se encargarán de encarar una campaña de evangelización en determinados lugares, en estas poblaciones de indígenas particularmente. Se lee un auto de fe, por ejemplo, donde se informa sobre el inicio de la campaña de extirpación de idolatrías, donde se da lugar al arrepentimiento, aquel que quizás piense que está cometiendo actos contrarios a los preceptos del catolicismo, lo puede hacer e inclusive puede denunciar al vecino o a quien conozca. Es decir, hay un tiempo, ¿no?, en donde se puede realizar las denuncias o se puede, ¿no?, esta idea de arrepentirse en este caso. Mientras tanto, obviamente los jesuitas van a andar indagando, interrogando, ¿no?, a los integrantes de las comunidades, preguntando, bueno, sobre hechiceros, sobre la conservación de determinado tipo de prácticas ancestrales, etcétera, ¿no? En este caso, otros jesuitas andarán cazando a la gente, andarán normativizando el tema de las borracheras. En definitiva, son días, ¿no?, de mucho accionar sobre las comunidades con el propósito de terminar con la extirpación terminar con las prácticas idolátricas y con estas prácticas, ¿no?, vinculadas con lo amoral, digamos, ¿no? Entonces, precisamente lo que dice como causa el amigo Antonio Acosta es lo siguiente. A través de los textos, lo que queda claro es que los curas no solamente se dedicaban a la evangelización, sino también se dedicaban a realizar pingües negocios, ¿no? Dado que, por ejemplo, ellos accedían a tierras, ¿no?, de la iglesia, y en esas tierras obviamente producían determinado tipo de bienes que eran vendidos en los mercados. Pero además, los curas se dedicaban a la producción de artesanías, ¿no? Como así también tenían sus pequeños obrajes. El tema interesante acá es que a través de su posición de poder y a través de diferentes tipos de mecanismos de acceso a la mano de obra, no pagaba por el uso de la mano de obra. Entonces, obviamente, ¿no?, había toda una presión de carácter colonial sobre la población indígena por parte de estos curas, ¿no?, quienes obviamente veían el tema del acceso a una doctrina como un negociado, como un negocio. Entonces, frente a esa presión fiscal, la presión económica, digamos, en principio, los curacas, perdón, son los primeros que comienzan a denunciar a estos curas, ¿no? Y lo van a hacer en los tribunales eclesiásticos de Lima, ¿no? Entonces, los curacas son los primeros que atraviesan por todo un proceso de adaptación al sistema colonial. Entonces van conociendo todo el manejo que se da en términos legales, ¿no? Entonces son los que comienzan a denunciar. Entonces, estos expedientes ¿no?, se van haciendo fila y fila, porque en definitiva el tribunal eclesiástico, ¿en defensa de quién va a salir? ¿No? Obviamente no en defensa de las comunidades ni del curaca, sino salen en defensa en este caso de los curas, y encajonan, como quien dice, el tema de las denuncias. Entonces, pero es tanta la presión que sienten los curas frente a las denuncias de parte de los curacas, que en algún momento, ¿no?, dice Antonio Acosta, uno de esos curas, que es el cura Francisco de Ávila, descubre, entre comillas, descubre que en las comunidades se continúan practicando, ¿no?, ritos ancestrales, ¿no? Se sigue creyendo en deidades andinas, ¿no? Esta idea de descubre tiene que ver con pensar el tema de las estrategias de evangelización que habían sido utilizadas hasta ese momento, la estrategia de conversión, digo, particularmente. ¿Han sido realmente exitosas?
¿no? Es decir, ¿se ha logrado convertir realmente al hombre y a la mujer de los Andes al catolicismo de manera total? Bueno, la respuesta evidentemente es no, ¿no? Si no, si no, este cura no se hubiera sorprendido, ¿no? En esta idea de la continuidad de este tipo de prácticas. En realidad el cura Ávila, sí sabía, al igual que otros curas, ¿no? De las doctrinas, sabían de la continuidad de este tipo de prácticas. Nada más que las terminan denunciando, descubriendo, frente a esta situación de denuncia, ¿no? Contra ellos. Entonces, las campañas de extirpación de idolatrías también se las puede explicar, en este caso, como una especie de revancha de parte de los clérigos contra este cúmulo de denuncias que se venían dando, digamos, en este caso, en el arzobispado de Lima, ¿no? Un detalle interesante respecto al tema de las campañas de extirpación de idolatrías es que se van a concentrar específicamente en el gran espacio, ¿no? Del arzobispado de Lima. Mientras que hay en otros territorios, o mientras que en otros territorios, no se manifiesta de manera tan clara el tema de las campañas de extirpación de idolatrías. Por ejemplo, digo, se encuentra un expediente de extirpación de idolatrías, por ejemplo, en Santiago del Estero. Se encuentra un expediente de campaña de extirpación de idolatrías en San Pedro de Atacama. Pero después, bueno, la mayoría se va a concentrar en el arzobispado de Lima, ¿no? En donde aparentemente no se concentraban las doctrinas más ricas, ¿no? En donde se podía, en principio, expoliar la mayor cantidad de recursos a favor de estos curas que son seculares y curas regulares. Entonces, ahí planteo otra situación del siglo XVII, digo, hablando, uno dice, bueno, forasterismo, uno dice la utopía andina, uno piensa en la frontera y dice las rebeliones calchaquíes. Me faltó ahí mencionar en rebeliones calchaquíes eh, al falso Inca Bohórquez, Pedro Bohórquez, ¿no? Y en el caso de las campañas de extirpación de idolatrías, que duran hasta 1670 aproximadamente, van a generar un proceso de cristalización de lo que se llama la religión andina, ¿no? Cuando uno habla sobre la religión andina, dice es una mezcla, es una síntesis, es una juxtaposición, es lo que hace un par de décadas llamábamos sincretismo y es lo que ahora en principio llamamos transculturación, ¿no? Siempre creo que el año pasado les contaba, ¿no? Soy devoto de la Virgen de Copacabana y obviamente voy a misa, enciendo las velas, ¿no? Voy, después, bueno, afuera de lo que es la iglesia, me compro mi autito, me compro mi casita, ¿no? Entonces uno va con toda la fe, ¿no? Principalmente, obviamente, vinculado con lo material, ¿no? Además de lo espiritual. Y bueno, y llega al altar y ahí está el cura con su agua bendita y uno trata de que le llegue, aunque sea una gota, ¿no? De agua bendita y sale feliz espiritualmente y con la fe de que, bueno, todo lo que ha pedido se va a lograr. Pero ahí nomás, ¿no? O sea, salimos de la iglesia y nos vamos subiendo a un calvario que está cerca, ¿no? Rezamos y todo lo demás, y arriba nos espera el chamán, ¿no? Un chamán andino, ¿no? Que nos sauma, que dice algunas palabras en quechua, nos sentimos, ¿no? Gozosos espiritualmente, y aparte le compramos un terrenito, ¿no? Nos vende por 10 bolivianos un pequeño terreno, ¿no? Dice, acá está su terreno, nos da un pequeño título, ¿no? Nos bendice los objetos que hemos comprado y nosotros felices, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿qué sos? ¿Católico? ¿No? ¿En qué crees? Entonces, el mundo andino se vive esa experiencia transculturada, digamos, vinculada con la transculturación, y que caracteriza en principio lo que es la religión andina, ¿no? No es ni religión católica ni una religión prehispánica, es una religión que uno llama andina, esta mezcla, ¿no? Que se da, ¿no? Entre lo andino y lo católico y que tiene que ver con el hecho de que, dado que a la iglesia le resultó difícil imponer un sistema de creencia, tuvo, en términos estratégicos, digamos, se quiere, que aceptar la pervivencia de ciertas prácticas, ¿no? En este caso, creencias a la Pachamama, creencia en el tío, etcétera, digamos, ¿no? Haciendo referencia sobre eso. Entonces ahí tenemos como el panorama general del siglo XVII
volviendo veamos, al texto del amigo Miguel Glave, fíjense, él habla sobre los antecedentes, ¿no? El primer punto, como pueden ver ahí, dice alteraciones en la estructura económica. Ahí está. Pueden ver, ¿verdad? Sí, ¿no? Chicos. Sí, Sí, profesor. sí se puede ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Eh, hablando sobre el primer punto, alteraciones en estructura económica, que es esto de acá, habla sobre, entre otras cuestiones, el amigo Glave, sobre la falta de ley de la moneda, ¿no? En este caso, habla sobre un funcionario, ¿no? Que era aquel encargado, eh, Francisco de la Rocha, si no mal recuerdo, era el encargado de convertir las pastas de plata en moneda, y él obviamente, me imagino, a través de un proceso de licitación en el contexto colonial, accede a esa responsabilidad y tiene el monopolio de la producción de la moneda. Recuerden ustedes que la moneda potosina, o la Casa de la Moneda en todo caso, era la única casa de la moneda que existía en los Andes meridionales hasta ese momento. Entonces tenía una tamaña responsabilidad, porque esas monedas circulaban no solamente a nivel del mercado interno, sino también una vez que realizaba ese proceso de circulación interna por diferentes tipos de mecanismo económico, iba a parar al puerto del Callao, y de ahí se transfería esas monedas hacia otras plazas mercantiles, podríamos decir americanas, pero principalmente iban dirigidas a Europa, ¿no? Entonces, primero a España y después, bueno, a Europa. El tema es que el amigo de la Rocha, que no es un caso, en este caso, individual, sino es un ejemplo dentro de una generalidad de situaciones que están vinculadas con el fraude, con la corrupción, ¿no? Entonces, el amigo de la Rocha no tuvo mejor idea que esas platas, que a esas monedas de plata, incorporarle otro tipo de metales de bajo valor. Entonces, en un primer momento, bueno, nadie se daba cuenta, ¿no?, sobre esa situación, hasta que se dieron cuenta de que esas monedas no eran monedas fraudulentas, ¿no? Entonces, produce efectos de carácter económicos, como por ejemplo pueden ver ahí, dice el descrédito de la moneda potosina. Se genera también todo un proceso de alzas de precios, y obviamente también mecanismos que tienen que ver con la usura. Yo me acuerdo que para hablar sobre este ejemplo de la usura, y para los que somos más grandes en particular, me acuerdo del famoso bono, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del bono de Romero? ¿No? Teníamos un billete de 100, no me acuerdo si era de 100 pesos, pero bueno, 100 pesos, supongamos, un bono de 100 pesos, que supuestamente valía 100 pesos, pero en un momento determinado el bono comenzó a ser desvalorizado, había perdido el valor que había tenido en la plaza. Entonces, para cambiar un billete, de un bono de 100 por un billete de 100, el que me lo cambiaba solamente me daba a mí 80 pesos. Es decir, que yo terminaba perdiendo 20 pesos, ¿no? Y así fue todo un negociado vinculado con el tema de la usura. Bueno, acá también sucede lo mismo, digamos, se da una misma situación frente a una moneda que había perdido ¿no?, el crédito o la valorización social, pero no solamente acá en el mundo americano, sino también en el mundo europeo, ¿no? Entonces, es un detalle bien interesante, digamos, como para tener en cuenta. El tema acá, para decirlo rápidamente, que la Rocha termina siendo descubierto en su fraude, y lo terminan matando, ¿no? Es decir, en el mundo colonial no hay tutía. Aquel que atenta contra el orden colonial, contra los intereses de la corona, termina siendo colgado. Entonces, en este caso, eso es lo que le sucedió a De la Rocha, pero que tiene que ver con esta idea de una corrupción. Esto quiero que ustedes si lo van a notar, con la idea de que en el mundo colonial
hay una corrupción sistemática que está planteada en todas las esferas, digamos, de la burocracia en aquel momento, ¿no? Y que van generando una diversidad de situaciones, de inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, un detalle que podemos agregarle a este fraude o corrupción es la idea de la venta de cargos, ¿no? Dice, bueno, distribución de poder por los intereses económicos. Cuando uno habla sobre la venta de cargos, habían cargos en el cabildo, por decirles el del escribano real, o también cargos vinculados con las tesorerías, la tesorería real o algunas tesorerías también de instituciones más pequeñas, que eran vendidas al mejor postor, ¿no? El gran problema acá de la corona es que permanentemente va generando reformas, va vendiendo cargos, ¿no? O va generando o incrementando impuestos porque lo que necesita principalmente es dinero, ¿no? Entonces, a lo largo del periodo colonial, dice, bueno, dado que la corona entró en bancarrota porque tenía que cumplir con obligaciones en el Mediterráneo por cuestiones geopolíticas, ¿qué necesita la corona? Dinero. Entonces, ¿qué piensa? Bueno, piensa en generar o ejercer presión fiscal sobre el territorio, en este caso americano. Entonces, una de las maneras de poder vender, de poder obtener recurso extra, era a través de la venta de cargos. Entonces, dice, bueno, hay un cargo de escribano real en el Cabildo de Salta, bueno, aparece obviamente un edicto y ese cargo se lo venderá en España al mejor postor, ¿no? Entonces sucedía pues, generalmente que ese postor podía tener de repente 50 pesos y el cargo salía 100, entonces 50 lo conseguía de otro lado, entonces siempre, y obviamente, ¿no? Había que recorrer tantos kilómetros, o sea, era todo un proceso, un procedimiento había que dar para llegar al lugar. Entonces, el que llegaba a ese cargo no llegaba solamente con expectativa de ganar un buen sueldo, sino que quería ganar más, digamos. Entonces, eso motivaba que genere diferentes tipos de estrategias, ¿no? Tendientes a obtener un cierto grado de rentabilidad. Por ejemplo, los que más ventajas obtenían eran aquellos tesoreros, los que ocupaban ¿no? los puestos en las cajas o en las tesorerías, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces invertían el dinero de las comunidades a su beneficio, muchas veces le podía salir bien el negocio, pero en otras ocasiones le salía mal. Entonces había ahí un desfalco, digamos, se quiere, de las tesorerías, y ese es un gran problema que se generaba a través de la venta de cargos, ¿no? Pero entonces, cuando uno piensa en la venta de cargos, no solamente lo debe pensar en términos económicos, digo, ¿no? Aquel que piensa en obtener ganancias, ¿no? Sino también digo, hay que pensar en todas las posibilidades de poder obtener una cierta ventaja, una cierta posición económica y de prestigio social, ¿no? Entonces, hay muchos de ellos que generan o desarrollan o construyen redes sociales con otros funcionarios, con otras familias, se vincula no solamente con lo eclesiástico, sino también con el mundo económico, con lo político, ¿no? Con lo militar. Entonces se van generando redes, ¿no? Que le permiten obtener ciertas ventajas económicas, ¿no? Y que son las que en definitiva también van a perjudicar los intereses de la corona a lo largo del siglo XVII. Lo interesante acá es que gran parte de esos cargos públicos son comprados por americanos, ¿no? Entonces lo que se observa en el siglo XVII va a ser un avance de los criollos, así se llaman, los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, un avance en las estructuras burocráticas, ¿no? Van a ser los que van a tomar decisiones, los que van a dirimir, los que van a disputar cuotas de poder en instituciones que son como estratégicas, digo, ¿no? Hablo sobre el cabildo a nivel local, hablo sobre las audiencias, ¿no? Que están vinculadas con lo judicial, hablo como de diferentes, inclusive muchos criollos logran acceder a lugares estratégicos en el orden de lo militar, por ejemplo. Entonces, me acuerdo, creo que en una clase anterior sobre este tema, en el primer cuatrimestre les dije, yo tenía una colega, una profesora, que me enseñó muchísimo, ella me decía, ¿no? Si uno piensa en cuál era el momento propicio para la independencia del territorio americano,
no debiera haber sido el siglo XIX, tenía que haber sido el siglo XVII, ¿no? Por el avance de los criollos en todas las esferas, digamos, si se quiere, de poder en el mundo americano. Y eso lo van a ver ustedes cuando hablemos sobre las reformas borbónicas, cuando los Borbones, ¿no? en su política pro-peninsular, despojen de ese poder a los criollos, ¿no? Es bien interesante verlo a largo plazo, las consecuencias que tiene la venta de cargos, ¿no? Y que terminan favoreciendo a un sector como el de los criollos, ¿no? Que piensan más bien en sus propios intereses, en los intereses corporativos, digo, familiares, más que en los intereses de la corona. Entonces ahí tenemos eso que decíamos sobre ese punto de ventas de cargos, ¿no? Entonces, que también va a ser promotora del fraude y de la corrupción. Y acá hay un tema también que ya nos mencionamos, que es la disminución de la producción de la plata, ¿no? La respuesta frente a eso dice por la caída de la rentabilidad de su producción, por sustracción al control estatal. Digo, en primer lugar, lo que se observa es que respecto a esto, digo, lo que pasa es que los trabajos de extracción del mineral se han ido como profundizando, ¿no? A medida que fueron avanzando las décadas. Y eso trajo como consecuencia que la ley del mineral que se extraía era baja. Entonces, como que era más difícil conseguir minerales de alta ley en su tiempo. Bueno, hasta que, bueno, se introdujo, por ejemplo, la pólvora, que ha permitido muchísimo avanzar en términos técnicos en la extracción del mineral, por un lado, digamos, pero también el tema de la recesión de la producción tiene mucho que ver con los números de la mitad, ¿no? Y es que, así dicho rápidamente, lo que se observa es una reducción notable del número de mitallos que asisten a Potosí, y además hay dos fenómenos que se mencionan en el texto del amigo Miguel Glave, del amigo Testino, Miguel Testino Glave, que es el fenómeno del indio de Faldriquera y el indio de La Plata. Entonces, esto no voy a avanzar más porque tengo ahí un PowerPoint sobre eso, ¿no? Entonces, hay también, fíjense, dificultades en el sistema tributario, hay una disminución de tributarios y hay un fenómeno que es el rezago tributario. Digo, para que quede claro sobre esto, ¿no? Y es que ahí es bien interesante cómo se van enganchando los textos, y habría que tener en cuenta el texto de Thierry Sagnes. ¿Qué pasaba con la población? Bueno, frente a la presión fiscal, estos comienzan a huir, ¿no? Se convierten en forasteros. Y al ser forasteros rompen vínculos con sus comunidades de origen y dejan de ser tributarios y dejan de ser mitayos. Entonces, es un número de personas que son económicamente activas, pero que se insertan en otras esferas de la producción que en definitiva van a beneficiar a otros sectores sociales y terminan perjudicando a la esfera de la producción, en este caso minera, y obviamente a la corona, porque si hay una reducción de la producción minera, hay una reducción de los ingresos fiscales, ¿no? Fíjense, o sea, hay una correlación entre esta situación, dice algunos, la malicia de los indígenas, ¿no? La malicia de los indígenas no es otra cosa que estas estrategias individuales y colectivas dando respuesta a la presión económica. Entonces, en quien recae la responsabilidad de poder cumplir con el tributo y con la mita es en los curacas. Y son los curacas los que van a ejercer mayor presión sobre, en este caso, las comunidades indígenas, ¿no? Y cuando uno habla sobre comunidades indígenas, bueno, la presión recaerá en aquel mitayo que quizás estuvo todo un año trabajando en Potosí, y que al retornar se da con la novedad de que no hay mano de obra que cumpla con esa tarea y que tendrá que volver caminando nuevamente a Potosí para cumplir con esa tarea. Esa presión se da también sobre las mujeres, se dará también sobre los niños, sobre los que están próximos a tributar, los que ya dejaron de tributar, es decir, en realidad hay una obligación, digamos, de carácter comunal frente a las acciones coloniales como el tributo y la mita. Y ese
el curaca, el que permanentemente está realizando escritos señalando sobre la ausencia de tributarios que son llamados rezagos y que por diferentes tipos de razones no puede cumplir con, eh, con esas expectativas tanto del tributo como de la mina. Obviamente ahí también habría que pensar, ¿no? ¿Cuál es la posición política de parte de los curacas frente a los sistemas de exacción fiscal? Es decir, ¿cuánto de esa información que está traducida en rezagos, digo, en ausentes, en este caso, es fidedigna? ¿Realmente Curaca sabe, realmente Curaca desconoce dónde están esos indios que se han convertido en forasteros? ¿No? Bien interesante porque hay algunos autores que plantean esta posibilidad que en realidad el forasterismo forma parte de, ¿no? Estas lógicas estratégicas que se van generando en los Andes meridionales en ese contexto, en connivencia quizás con el hacendado, que actúa, ¿no?, a la par del curaca para ocultar a los indios, ¿no?, en este caso, del sistema fiscal. Y eso me da pie a hablar sobre Thierry Saynes, digo un poquitito, ¿no? Cuando él habla sobre el tema de la sensación del despoblamiento que hay en los Andes meridionales, ¿no? Dice, hemos visitado las reducciones toledanas y nos hemos encontrado de que hay una reducción de la población, ¿no? ¿Qué pasó con esta población? ¿Se ha muerto por las epidemias? Quizás, ¿no? Quizás sí, pero sucedía que esta población en particular, muchos se han relocalizado territorialmente y hay otros que se han convertido en forasteros que están, ¿sí?, presentes para el mundo cotidiano, para las lógicas económicas, comerciales, productivas, pero no están presentes para el sistema tributario. Entonces ahí, digo, la corona siente reducida, digamos, su capacidad en cuanto al control tributario, ¿no? Entonces, ahí está esta idea de la dificultad del sistema tributario. Entonces, hay procesos, dice acá, concomitantes, hay protestas, fíjense, estas son las estrategias, fuga, ocultamiento por aprietos, para efecto de evitar el control estatal. Hay una relocalización de la mano de obra, ya dije, en las haciendas, en las propias ciudades. Muchos de ellos, si bien habían trabajado en las minas como mitallo, ahora se insertan en el mercado laboral libre porque les pagan más que en relación a su función anterior. Y hay, obviamente, esta idea de establecimiento y consolidación de los indios de plata y faldriquera. Digo, indio de plata es fácil, ¿no? Si a mí me tocaba hacer mi tallo, ¿no? Y bueno, dada mi situación económica, en el contexto de una comunidad determinada, podía evitar ir a cumplir con la mita, ¿no? ¿Y qué hacía? Bueno, sacaba de mi bolsillo plata, ¿no? Monedas, obviamente, que le había conseguido a través de otro tipo de actividad económica, y le pagaba al curaca para no ir, ¿no? Es decir, si yo en mi tarea como mitallo ganaba en Potosí 600 pesos, lo que yo hacía era darle al curaca los 600 pesos y de esa manera se me evitaba ir a cumplir con la mitad. ¿Qué pasaba con esos 600 pesos? El curaca agarraba y decía, bueno, ontivero, y ya no estaba, y llevaba ese dinero al dueño de las minas, al empresario minero, que era el que tenía que recibir a los mitallos. Entonces decía, miren, de los 6 mitallos que le tocaba a usted, vienen solamente 5, porque uno, ¿no?, pagó el dinero correspondiente a efecto de no asistir al trabajo. Entonces, lo que hacía el empresario minero en este caso era lo siguiente. Una era con ese dinero ir al mercado laboral libre y contratarse un indígena para que reemplace al que no fue, ¿no? Ese es el fenómeno de indio en plata. Pero la otra opción que tenía ese empresario minero era tomar los 600 pesos y guardárselo en su faldriquera o en su bolsillo, ¿no? Obviamente que eso perjudicaba notablemente la producción porque era un personal menos que trabajaba en las minas y el rendimiento de las minas era notablemente menor, ¿no? Entonces yo les doy un ejemplo de este fenómeno que uno llama indios de plata, indios, en este caso, de
faldriquera. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Acá lo que ustedes pueden ver es una... Con esto terminamos una primera parte y hacemos un pequeño break. Habla sobre el siglo XVII y la minería. Fíjense en lo que les decía anteriormente. Hay un rápido agotamiento, inexorable descenso de la producción a lo largo del siglo XVII y principio del siglo XVIII, ¿no? Las razones, en principio, se deben a esto que les mencioné anteriormente, ¿no? Al fenómeno de los indios en plata. Dice, ¿en qué consiste esto? Dice, embolsar el rescate sin más, ¿no? Y eso producía lo que se llama el fenómeno de indios de faldriquera. ¿Qué significa esto? Era que el empresario minero recibía esa plata de aquellos que no querían ir a trabajar como mitallos y directamente ese dinero se lo guardaba. Entonces, dado que era dinero fácil, trae a colación esta frase que dice, los empresarios no necesitaban arriesgarse ni comprometerse en la explotación minera efectiva. Entonces, en general, en el siglo XVII, además de la profundización de los trabajos dentro de las minas, además de la ausencia de mitallos, y con este fenómeno de indios de faldriquera, obviamente lo que se va a generar es el abandono del trabajo minero en general. Pero dice, acá el trabajo no era la norma, el empresario minero podía seguir refinando minerales comprados a los payaqueros, ¿no? Es bien interesante este detalle que en algún momento no hemos avanzado, ¿no? Los payaqueros son aquellos que recolectan los restos de minerales que quedan en las afueras, digamos, del cerro, Rico de Potosí, y que, bueno, obviamente al golpear, al seleccionar y todo lo demás, ese mineral se lo vende al empresario minero para que lo refine. Pero en definitiva, lo que quiero decir acá es que el empresario minero, dado que había dinero fácil, no trabajaba o no producía en sus minas, y eso implicaba menos producción para, en este caso, menos producción y menos impuestos para en este caso, la corona. Entonces, lo que se observa en el siglo XVII, como pueden ver ustedes, es un descenso del número de la mita. Por ejemplo, en 1578, recuerden ustedes que la tasa gruesa, fíjense, de migrantes eran 14.181. Esto va a ir variando, digamos, ¿no? Con el tiempo. En 1633, la tasa gruesa de migrantes va a ser de 12.354. En 1668, la tasa va a ser, la tasa gruesa, de 5.658. Y en 1602, ¿no? Los migrantes, mitallos, o los mitallos que van a ir a trabajar a Potosí, van a ser de tan solo 4.101, en este caso, mitallos. Es decir, fíjense, hay una pérdida de los 2/3 de sus efectivos en menos de un lustro. Entonces eso marca una tendencia totalmente descendente, ¿no? En este caso. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué hay una reducción, en este caso, de estos mitallos? Porque, en principio, lo que se observa en el siglo XVII, siguiendo Thierry Saynes, es que hay estas migraciones que son masivas de gente que para evitar la presión colonial huyen de sus pueblos, ¿no? A efecto de evitar cumplir con el tributo y con la mita. Y buscan, fíjense en este detalle, buscan aquellos lugares ¿no? Que estaban exentos de la mita, ¿no? Recuerden ustedes que no todos los territorios vinculados con los Andes meridionales cumplían con el tema de la mita, sino tan solo un sector determinado. Entonces, si Cochabamba era un sector libre del cumplimiento del pago, del cumplimiento de la mita, era ese lugar a donde iban fugados precisamente
estos hombres, ¿no? Y obviamente la migración da como resultado la aparición de grandes números de forasteros y yanaconas, ¿no? Y que según Thierry Saynes deberían ser ubicadas en un continuo o en el continuo de estrategias comunitarias, ¿no? Son estrategias, dice, frente a las cargas y oportunidades que surgían en el sistema colonial. Por ejemplo, es el mismo Miguel Glave que en uno de sus capítulos de un libro que habla sobre trajines, hace referencia a mujeres de comunidades del norte de La Paz que se comienzan a insertar en el mundo urbano como empleadas domésticas. Obviamente lo que hace Glave es plantear que esa actitud de las mujeres de inserción en el mundo urbano responden a estrategias colectivas, ¿no? En la cual se preveía en otras cuestiones garantizar la reproducción social a través de la obtención de una moneda, o digamos en principio, y obviamente también se garantizaba el tema de una reproducción en términos culturales, ¿no? Es bien interesante lo que él analiza respecto también a cómo mujeres y familias se van integrando a un escenario urbano como el caso de La Paz a finales del siglo XVII. Entonces, lo que queda claro acá es evidente entonces que hay toda una movilización de la población indígena hacia diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, el trabajo asalariado en los centros mineros, ¿no? Era muy atractivo para muchos de estos hombres que en vez de retornar a sus comunidades de origen se quedaban directamente en Potosí, otros iban a otros centros mineros como Oruro, ya les mencioné anteriormente. Otra manera de poder generar, en este caso, moneda para poder sobrevivir, porque también hay que decir que estos hombres ya no dependen de las comunidades y las comunidades tampoco subsidian sus actividades, como lo habían hecho en el contexto de la MITA particularmente, ahora deben de conseguir la subsistencia y lo hacen como asalariados en los centros mineros, participando, fíjense, en los mercados a través del comercio, y el transporte, como en el caso del trajín, descrito también por Miguel Glave. Y en ese contexto, fíjense, el rol del curaca es fundamental porque les dije que en algún momento se pone en tela de juicio si realmente los curacas desconocían dónde estaban estos forasteros, ¿no? Entonces, si no era así, es decir, si conocía dónde estaban estos forasteros, el curaca era aquel que garantizaba la perdurabilidad de los vínculos comunales. El curaca va a seguir cumpliendo el rol de curaca tal cual lo había hecho en el periodo incaico, en el periodo de transición, y en este contexto de dominio colonial, ya consolidado, digamos, se quiere, continuará jugando un papel muy fundamental. Y son como organizadores, fíjense, de las estrategias colectivas de supervivencia, ¿no? Hay estrategias que uno puede pensarlas como de carácter individual, pero también hay, ¿no? Estas estrategias colectivas, ¿no? Que están vinculadas con el trajín. Por ejemplo, para aquellos que en alguna oportunidad puedan leer un texto de Tristan Plath, que se llama Estado y Ayllu, Estado Boliviano y Ayllu, esto es norte de Potosí, en Chayanta, en el siglo XIX. Él realiza un trabajo bien interesante, si bien situado en el periodo de la República, donde muestra muy bien el rol del curaca en lo que se refiere a la comercialización del trigo a efecto de resguardar los intereses económicos de las comunidades, apelando a estos mecanismos como el control vertical de pisos ecológicos, por ejemplo, ¿no? Habla sobre una especie, el amigo Tristan Plath, sobre un sistema cacical, ¿no? En este caso, los curacas jugando un papel muy importante para cumplir con las expectativas tributarias del Estado republicano, ¿no? Pero que si bien, muy bien puede aplicarse en el contexto, en este caso, colonial. A lo largo del siglo XVII, esto era lo que decía hace rato, los curacas reiteraron su impotencia frente a la tarea de reclutar la mita
en los niveles requeridos por las autoridades coloniales. Hay una progresiva imposibilidad de cumplir con los reclamos de la MITA. Esto yo les dije, tiene que ver con el tema de los rezagos, ¿no? Particularmente cuando se denuncia sobre esto. Entonces, esto para terminar ya esta partecita, frente a esta reducción, obviamente, del número de la MITA, que afectaba a la minería y afectaba a las dinámicas mercantiles, porque al no haber plata se restringe notablemente el tema de los intercambios mercantiles, al menos en las esferas urbanas, hay una necesidad de recuperar los números de la MITA, y esto se traduce en un proyecto del virrey duque de la Palata. Lo traigo a colación acá porque va a ser tomado en consideración cuando hablemos sobre las reformas borbónicas, ¿no? Entonces, lo que él intenta, el virrey duque de la Palata, es volver a los números de la época toledana, que era 4.220 migrantes por semana. Si ustedes multiplican por 3, serían como 12.000, casi como 12.800, ¿no? De mitallos que tendrían que asistir a Potosí, esto es a finales del siglo XIX. Entonces, lo que intenta el virrey duque de la Palata es entonces volver esos números. Entonces, para ello, tiene un plan, dice, incluir al conjunto del virreinato, ¿no? Entonces, no solamente iban a ser aquellos territorios que Toledo había designado para cumplir con la MITA, sino la totalidad del virreinato. La idea del duque de la Palata era realizar un censo completo, fíjense, dice, determinar las áreas obligadas dentro de las cuales todos los indios varones adultos pagarían el tributo y cumplirían con la MITA, ya fuesen originarios, forasteros o yanaconas. Hay otro detalle. La MITA era cumplida específicamente por originarios, y la condición de originarios es lograda en virtud a estar inserto dentro de una comunidad y tener tierras, ¿no? Y responder, digamos, a estas lógicas de reciprocidad para con el curaca. Y los forasteros o yanaconas son los que no están insertos en la comunidad, pero que sin embargo también hay algunos que se insertan en otras comunidades, como allegados, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que dice el duque de la Palata es que quienes deberían de pagar, en este caso, tributo y cumplir con la MITA, además de los indios originarios, tenían que ser los forasteros o yanaconas. Y la otra medida adoptada, digamos, o que intenta adoptar el duque de la Palata, que va a fracasar, digo ya anticipadamente, era convertir las cargas tributarias en individuales. Yo le dije en un momento determinado que las cargas vinculadas con el tributo o vinculadas con la MITA eran cargas colectivas. Es de ahí que el curaca siempre tenía que salir a dar respuesta del faltante, ¿no? En este caso. Entonces, con esta idea de convertir estas cargas tributarias, se liberaba a los curacas de esa responsabilidad. Y lo que permitió el censo, que sí se hace, es que hay se advierte una fuerte caída de la población, y resultó, dice, imposible restaurar numéricamente la MITA al nivel de un siglo anterior. Entonces quedó, fíjense en la propuesta del amigo duque de la Palata, quedó en total 5.658 migrantes, 2.820 por punta. ¿Qué significa eso? Que a diferencia del anterior, de la propuesta de Toledo, que se dividía en 3 puntas, es decir, en 3 grupos, acá se divide tan solo en 2. Y el programa, obviamente, fíjense, ¿no?, lo que genera este intento de reforma, ¿no? Dice, el programa de reforma se encontró con una oposición multiforme, obviamente. Yanacón y forasteros, ¿qué van a hacer? Y comienzan a huir a otras zonas. Y se va a generar también una mayor presión sobre los curacas, quienes también debían de velar sobre los yanaconas y forasteros. Y el otro programa también ha sido el del conde de la Monclova, fíjense, que resuelve que la migración volvería a reclutar solamente entre los originarios de 15 de las 16 provincias, y solamente queda en el proyecto de que son 4.101 migrantes divididos en 3 puntas. Son, en principio, estas experiencias que intentan dar respuesta a la caída del número de la MITA, al tema del tributo, ¿no?, sabiendo o a sabiendas de la necesidad de reactivar un polo de desarrollo económico como había sido Potosí, digamos, en ese contexto.
¿Qué tal si descansamos un ratito? ¿No? Descansamos 10 minutitos y volvemos. ¿Les parece? Bueno. Listo, perfecto.
Bueno, volvamos entonces a la continuación de esta segunda parte de la clase. Ahí está Graciela, al pie del cañón. En esta oportunidad, le vamos a... Verán que hay un nuevo nombre en el grupo, que es Samantha Fernández. Ella va a ser nuestra... ella se adscribió a la cátedra. Ella es... bueno, ya le va a dar alguna explicación de quién es. Ya lo hizo el año pasado y bueno, y en esta oportunidad nos sigue acompañando. Y en esta segunda parte ella nos va a hablar sobre el barroco americano, ¿no? Porque forma parte del siglo XVII y hay algunas cuestiones que les mencioné sobre la transculturación, sobre el pensamiento utópico. Obviamente el barroco es europeo, pero aquí adquiere como determinado tipo de características que son como bien interesantes hacer un repaso sobre la misma dentro de esta temática que les mencioné del siglo XVII. Así que le damos lugar entonces a Samantha, primero para que se presente, darle la bienvenida, y luego para que haga la presentación del tema que ha preparado precisamente para ustedes el día de hoy. Hola Samantha. Hola, ¿cómo estás? No sé si se me escucha bien. Sí, sí, yo te escucho ¿Se me bien. escucha? Sí, Ah, sí, sí. bueno, Sí, bueno, sí. bueno, sí, algunos deben ser de la clase del año pasado, que estuvimos en Procesos 1, que estuve colaborando un poco ahí con la cátedra. Y bueno, yo me uní a la cátedra hace, debe ser 3 o 4 años, porque estudié la carrera de turismo y sobre mi tesis estuve enfocada en lo que es el arte colonial en Salta principalmente. Y bueno, a raíz de hacer todo un marco teórico tuve que este, investigar sobre lo que fue el arte barroco en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, esto me llevó mucho a la cátedra y a profundizar mucho más, así que siempre que puedo comparto un poco lo que sé, lo poco que sé en realidad. No sé, Daniel, si me puedes dejar compartir el PowerPoint, porque acá me sale que está inhabilitada la función. Ahí está, ahí. A ver, déjame que intento de nuevo. Sí, ahí está. Ahí ya aprendí eso también. Muy bien. Bueno. ¿Cómo será que me gustó todo el tema del barroco y la cátedra que estoy también haciendo algunos posgrados, hice ya sobre antropología, porque me interesa mucho, mucho este tema. Bueno, empezamos con lo que es el barroco americano, les voy a compartir un poquito esto, pero para entender cuál es su repercusión en América Latina y comprender qué era este movimiento artístico y cultural, quería hacer una contextualización primero de lo que fue el barroco americano, ¿sí? Recordemos que durante el siglo XV y XVI se estaba produciendo en Europa el movimiento renacentista, humanista, donde se volvía hacia las raíces grecolatinas y había una admiración de nuevo por el hombre, por las ciencias. Vamos a ver también, por ejemplo, este tipo de cuadros que todos los conocemos un poco sobre la academia, la filosofía, Platón, Aristóteles, y por supuesto en cuanto al arte y sus repercusiones en cuanto al arte en Europa, tenían que ver con características como la simetría, ¿sí? La perspectiva. Por ejemplo, vemos en cuanto a arquitectura, si notamos en esta imagen, si podemos dividirla en dos, por ejemplo, si podemos hacer una línea vertical y dividirlo en dos, vemos que hay dos mitades exactamente iguales. Esta simetría, que no es propia, por ejemplo, del gótico, de la Edad Media, sí se impone durante el Renacimiento. Otras imágenes muy características de esta época es el uso de la proporción, y acá lo vemos en el David, por ejemplo, el uso de la perspectiva, que lo vemos también en la Mona Lisa, por eso también son tan representativas de esta época, a diferencia de la Edad Media, ¿no? Y del gótico, que no tienen estas características. Junto con todo esto, recordemos que también venían
estas críticas hacia todo lo establecido, a este movimiento muy fuerte, el Renacimiento, con lo que eran, ¿sí? Las críticas a la indulgencia, a la Iglesia Católica, bueno, un poco lo que estaba contándonos Daniel sobre bueno, no solo sobre la indulgencia, habían 95 tesis de Lutero que criticaban todo esto de esta institución tan poderosa. Esto se da en el siglo XVI y, por supuesto, la Iglesia, ante toda esta crítica, porque se produce el cisma católico, lo que también se conoció como la Reforma Católica, y esto simultáneamente se estaba dando todo el ingreso de los conquistadores a América Latina, ¿no? Entonces, a América en realidad, y entonces la Iglesia tenía que dar una respuesta ante todo este cisma. Y la respuesta fue la siguiente. Fíjense que tanto la música como la escultura, la pintura y la arquitectura también fueron parte de este movimiento cultural, artístico, y fue una estrategia pedagógica. Ya les voy a explicar cuáles son las diferencias entre este tipo de imágenes que por ahí lo que intentan despertar en nosotros es persuadirnos, lo que intentan es convencernos, es que las veamos y sintamos algo, ¿no? Que producir sensaciones, a diferencia de lo que estábamos viendo, por ejemplo, con la Mona Lisa, con las otras imágenes. Además, esto obviamente tiene un fuerte tinte religioso, pero tiene una intención, tiene un objetivo muy marcado, que es volver, ¿sí? Volver a las creencias, volver al cristianismo. Y esto fue parte de lo que se conoció como la Contrarreforma, que fue en 1545 en el Concilio de Trento, como ya nos comentaba Daniel, con los jesuitas. Y bueno, fue tal vez la estrategia más importante que llevó a cabo la Iglesia. ¿Qué vamos a destacar de este movimiento? Por ejemplo, vemos esto que son altares, ¿no? Son altares de las iglesias barrocas. Principalmente vamos a ver el uso de la teatralidad. Si podemos observar esa imagen, ahí en el centro hay un escenario. Hay algo que nuestros ojos llegan a concentrarse, que es la imagen, en este caso, de la Virgen y del niño, ¿no? Del niño Jesús. Ese uso de la imagen del teatro se dio durante todo el barroco, pero además muchas veces las iglesias utilizaban el uso de la luz. Entonces estaban diseñadas de manera que en un momento del día la luz del sol pueda pegar en espejos y la luz refleje justo en la parte del centro en la que en ese momento querían que se refleje. Entonces había todo un uso de la luz también que, bueno, es espectacular en las iglesias en Europa. Y esto, por supuesto, llega a América. Vamos a ver en muchos púlpitos esta teatralidad. Lo que ven acá, a diferencia de la arquitectura anterior o de las formas anteriores que les mostraba, es que se deja de lado las líneas rectas, se deja de lado esta simetría, y para dar lugar a las líneas curvas. Barroco, de hecho, quiere decir que está como recargado, así que no hay esa simetría, es asimétrico. Fíjense que las columnas, en vez de ser rectas, ahí hay 4 columnas que pueden observar, están como dadas vueltas en sí mismas, eso se llaman salomónicas, y están adornadas con vino, con vid, con uvas, obviamente refiriéndose a la sangre de Cristo. También podemos ver que acá en este tipo de altares hay jerarquías, ¿no? Casi siempre, ya les voy a mostrar más adelante, tienen una jerarquía donde se está diciendo cuál es el orden político y social que estaba en ese momento imperando, que querían imponer los españoles. Esto, por supuesto, es todo tallado a mano.
en algunos casos laminado en oro y en otros bañado con pan de oro. Vamos a ver, entonces, nace como respuesta a la Reforma Protestante, estamos hablando del Barroco. Su función consistía en reconquistar a la fe católica, atraer y convencer a través del arte, tratándose principalmente de una técnica persuasiva y de emotividad religiosa. A partir del Concilio de Trento, se convirtió en uno de los principales medios de enseñanza a los fieles y de expansión de su doctrina. Entre sus características se destaca sus formas irregulares, que esto es en oposición a la simetría que les decía del Renacimiento, lo superlativo de lo extravagante, el uso de la línea curva, ondulada, que expresan movimientos generalmente de trazo ascendente. ¿Por qué de trazo ascendente? Porque tenemos que ir al cielo, ¿no? Tenemos que subir. Fíjense, por ejemplo, en la imagen de esta diapositiva que es difícil ver la regularidad, está como en diagonal. Hay un uso de la luz, ¿sí? Si nosotros nos concentramos en esta imagen, está Jesús en blanco, que es lo que nos va a llamar la atención, y lo demás, bueno, es como que pasa a un segundo plano, ¿no? Esto también es el uso de la luz y de la sombra, con lo que jugaba mucho el barroco. Algo que vamos a ver también muy característico es la piedad. Y fíjense la cara de la Virgen María, ¿no? Es como que si uno se concentra en su rostro, independientemente que uno sea religioso o no, nos da una sensación, ¿no? De pena, o sea, nos despierta una emoción, que es la intención de estos artistas barrocos. Y por supuesto que tanto en Europa como en América Latina tuvieron su grado de éxito, ¿no? ¿Qué pasaba en América Latina? La iglesia debía enviar un mensaje y las imágenes fueron excelentes difusoras de información e ideas. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, los misioneros debieron enfrentar diferentes limitaciones. Por un lado estaba la insuficiencia numérica, ¿sí? Y por el otro estaba el lenguaje, ¿no? Pero las imágenes podían mostrar lo que las palabras no podían enunciar. Así el uso de pinturas y esculturas fueron las principales transmisoras del mensaje cristiano. De nuevo el poder de las imágenes, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, en la imagen que escogí, este es San Santiago Apóstol, que San Santiago Apóstol en su versión española es San Santiago Matamoros. Está el santo encima del caballo, y abajo están los infieles, que en el caso de España van a ser los moros, pero cuando llega a América Latina su versión nativa va a ser San Santiago Mataindios. Y fíjense que abajo están los indígenas, ¿no? Los infieles, porque son los infieles de este contexto, a diferencia de los infieles europeos que en ese momento eran los moros. Bueno, esto es la representación bueno, lo que estaba contándonos Daniel sobre la extirpación de idolatrías, ¿no? Y su versión americana. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, este es otro altar barroco, de nuevo, la línea curva, el movimiento, la teatralidad, la centralidad de una imagen, y generalmente, esto, a ver, les muestro, generalmente lo que pasaba también en esta época es que no entraban todos a las iglesias. Vamos a ver que estos altares eran para los españoles, pero también se caracterizaba porque afuera de las iglesias también habían altares, en el frontis de las iglesias, ya vamos a ver cómo. Pero recordemos estas formas, este tallado, cada centímetro tiene un detalle, son realmente hermosas. Bueno, a mí que me gustan. La necesidad de imágenes para la evangelización, junto con la continuidad de las prácticas católicas de los colonizadores, forjaron un mercado de importantes magnitudes. Recordemos que esto se llegó a hacer en serie, tenía una producción en serie, muchos hablan de una producción industrial, algunos autores, porque no solamente se necesitaba para todas las iglesias estas pinturas, sino además porque los colonizadores también necesitaban tanto para ellos como para las dotes, por ejemplo. Entonces, ante esta gran cantidad de demanda,
a lo que se recurrió fue a importar las imágenes de España en un primer momento. Pero esto no fue suficiente. Con el tiempo trajeron españoles, pintores españoles a América para poder pintarlos acá. Pero en un tercer momento, lo que se instalaron fueron talleres para que los indios, los nativos en realidad, pueden ser mestizos o indios, puedan pintar en estos talleres y ya sean ellos quienes produzcan estas series de pinturas. Estas tres formas, ¿sí?, de abastecimiento convivieron durante toda la colonia, haciéndose en este último caso que les contaba, donde habían talleres en América Latina, donde pintaban nativos, mestizos o indígenas, fue en este último caso donde se dio lugar a la reinterpretación, donde se dio lugar a toda esta transculturación, otros autores llaman sincretismo también a este tipo de cuadros. Y les puse las imágenes de los ángeles arcabuceros, porque es muy característico de esta época. Fíjense que los ángeles son escuadrones, digamos, de ángeles, donde cada uno tiene una función, y en muchos casos la vestimenta incluso tiene plumas de estirpe indígena, de que está mostrando algún tipo de descendencia incaica, por ejemplo, el uso de las plumas de la ropa. Bueno, en este caso tiene arcabuz, pero en algunos tiene la huipala. Entonces ahí se ve toda esta mezcla, ¿no? Toda esta imagen todas estas ideas y situaciones que se ven plasmadas en un cuadro. En el caso de Argentina hay dos series de ángeles arcabuceros de Uquía y Casabindo, que fueron de un taller de pintura que estuvieron en la Puna Jujeña, y los mecenas de estos talleres fueron los marqueses de Yavi. ¿Sí? Que creo que es el único caso que hay en Argentina. Estoy segura que es el único caso que hay en Argentina, en la actual Argentina. En Perú, en Bolivia, hay cuadros de ángeles arcabuceros, series de 35 ángeles. Acá creo que son 7 y 9. Y vemos, por ejemplo, la imagen que está a la derecha es el cuadro de los marqueses de Yavi del Valle del Tojo, señores de Casabindo y Cochinoca. Ella en realidad era la descendencia de sangre azul, digamos, y él había comprado el título, según algunos documentos de esa época, 35.000 pesos, había comprado el título de marqués, y ellos, como eran los mecenas de estos talleres de la Puna, bueno, obviamente se hicieron retratar en esta imagen. Como esto, muchísimos casos, ¿no? Y vamos a ver del costado izquierdo. Lo que les quería mostrar era cómo llegaban a cómo llegaban a transmitir esta emotividad. Veamos en esta imagen de la Virgen, que si notamos con atención, vamos a ver en las iglesias de Salta también, cuando podamos acceder, porque allí hay imágenes de esta época, que los ojos, para que parezcan ojos reales, utilizaban ojos de vidrio. O sea, no es yeso eso, son ojos de vidrio que dan ese brillo que tienen los ojos, nuestros ojos, ¿no? Entonces nos dan una realidad, una sensación de esos ojos llorando. Las lágrimas también. Los dientes los hacían de nácar. Si ustedes se fijan con mucha atención, se hacía el cavado dentro de la imagen y se les ponían unos dientes de nácar. Entonces está como abriendo la boca y se puede ver también esos pequeños detalles. Tanto las pestañas como el pelo utilizaban pelo natural. Entonces cuando uno ve la imagen, realmente transmite otra sensación más real que una imagen de yeso que uno puede comprar ahora, ¿no? Bueno, obviamente todo esto era para transmitirnos, ¿sí? Todas esas sensaciones. Y vamos a ver, este es el púlpito de la iglesia de Yavi, que es donde les contaba que está la casa hacienda del marqués, y tiene su iglesia particular. Este es el altar de la iglesia de Yavi. De nuevo vemos las jerarquías. En el centro del púlpito del altar central está el niño Jesús, arriba. Está la Virgen abajo, ¿sí? Que es la jerarquía de la iglesia, ¿no? Arriba puede estar o Jesús,
o Dios Padre o el Espíritu Santo, a veces están los tres, debajo está la Virgen María y alrededor están los santos. Los santos también tienen sus jerarquías, están los doctores de la iglesia y después, bueno, mártires y siguen los demás, y también están los ángeles que también tienen sus jerarquías, los arcángeles, ángeles, los serafines, y bueno, todo eso está representado en estos altares, también siguiendo sus jerarquías, obviamente siempre ascendiendo, ¿no? Lo que va a ir al cielo y los demás. Muy pocos casos, vamos a ver, ahí les quiero mostrar. Esto les decía que a diferencia de Europa, esto se daba en el interior de la iglesia, pero también se daba en el exterior de la iglesia. Y esto era porque no se permitía entrar a los indígenas a una iglesia española, ¿no? Después se hicieron iglesias para indígenas, pero en un primer momento ellos no podían ingresar. O por lo menos en la práctica, esto yo no sé muy bien si era si había alguna prohibición, pero bueno, la catequesis y las misas se daban afuera, en los atrios, mirando a las plazas, y bueno, necesitaban el altar, entonces estaba todo tallado para afuera, para el exterior. Y me llamó la atención en algún viaje que hice a Bolivia, a los pueblitos muy, muy alejados de los centros urbanos, que en la actualidad sigue pasando esto de que solamente los vecinos y los de descendencia mestiza o blanca son los que entran a las misas y los indígenas se quedan afuera. Es algo que me llamó mucho la atención porque fui hace 3 años nada más a un pueblito que está muy, muy lejos de La Paz, pero uno ve que en la práctica estas cosas siguen estando, ¿no? Y veamos, bueno, esto que es una imagen hay representaciones del infierno que están principalmente en las iglesias de Carabuco y Caquiaviri. Son imágenes donde nos están mostrando lo que va a pasar, ¿no? si no seguimos la fe. Si uno presta atención al infierno, están todos los pecados, los 7 pecados capitales, también está, bueno, estos pecados que nombraba Daniel, donde están los que convivían, que era pecado, los que tomaban, y están cada uno con el castigo respectivo, ¿no? Si había un pecado de gula, se lo mostraba a uno que lo hacía comer hasta vomitar. Bueno, la lujuria también estaba representada con su respectivo castigo. Bueno, y dentro de la representación del infierno vamos a encontrar rostros indígenas, rostros mestizos y también rostros españoles en algunos casos. ¿Cómo se ve que es un rostro español? Porque generalmente se lo pintaba con barba. Entonces, también en algunos casos vamos a ver en el infierno algunos rostros españoles, a diferencia de los altares, donde los altares generalmente son los españoles los que están, ¿no? en esta jerarquía, no los indios. Pero el infierno sí era para todos, entonces estaban representados los demás. Acá de nuevo vemos esta imagen que ya les había comentado de San Santiago Mataindios, en la Catedral del Cusco. Otra representación del infierno. Fíjense que hay una línea ahí, ¿no? Abajo está el infierno y arriba, del lado izquierdo, está la gente que se porta bien, o sea, los que van a ir al cielo, y del otro costado están los que se están portando mal, que son los que van a ir al infierno, ¿no? Es todo el mensaje que nos está dando a través de esta catequesis que hacían los españoles. Bien, acá por ejemplo en esta imagen van a ver que estos pecados, ¿no? de tomar chicha, de tocar instrumentos andinos, que también eran parte de estas idolatrías porque se daban en festividades paganas para ellos, ¿no? Muchos estudios concuerdan que el éxito obtenido en las misiones evangelizadoras fue más formal que real, pues los indígenas mantenían en la clandestinidad sus prácticas prehispánicas. Las iconografías siempre mantuvieron prototipos ratificados por la Santa Sede,
el uso de modelos iconográficos que respondían a grabados europeos limitaban la cuota de invención por parte de los indígenas. Sin embargo, surgieron algunos agregados o reemplazos de las imágenes, y en muchos casos las nuevas devociones fueron relacionadas con un antiguo culto idolátrico. Es el representativo caso de la Virgen María con la Pachamama y de Santiago Apóstol con Illap. Esta última imagen es la imagen de la Virgen del Cerro, que es muy característico de esta época, tal vez sea el cuadro más característico, porque está mostrando la Virgen María dentro del Cerro Rico de Potosí, con todo lo que ustedes conocen, bueno, lo que significó el Cerro Rico para esta época. Y fíjense que se está asociando, ¿no?, lo que es la Pachamama y la Virgen María, las dos madres, las dos con frutos buenos a sus hijos, y también está mostrando una jerarquía. ¿Quiénes están arriba? El Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Están sus arcángeles coronando a María. Ella está, además, en la parte de abajo están las otras jerarquías terrenales, donde está el mundo, y de un costado vamos a ver al Papa y algunos religiosos, y del otro costado está Carlos V, ¿sí?, con un indígena de élite detrás de él. Dentro del cerro vamos a ver al Inca, ¿sí?, más en la parte casi arribita del mundo está el Inca, adentro están los indios, adentro del cerro, y fíjense casi a la mitad de lo que es la imagen de la Virgen, está el Sol y la Luna, que son deidades indígenas. Y entonces acá se ve todo esto mezclado, toda esta transculturación, todo este mestizaje en la imagen y lo que nos va a representar, ¿no?, todo esto. Así que, bueno, con esto ya termino lo que es este barroco americano. No sé si tienen alguna duda, alguna acotación, tal vez. ¿Dónde se ubicaría lo que se llama la escuela cusqueña de pintura? Bueno, las escuelas se hubieron, como les contaba, habían talleres, ¿no? Habían talleres en distintas partes de América, y había, principalmente estaba la escuela cusqueña en Cusco, la escuela limeña, la escuela potosina, sí, que fueron los principales referentes, y en estas escuelas se caracterizaban por distintas cosas, si bien todos son barroco americano, pero tenían trazos distintos, tenían maestros distintos también, y bueno, la escuela cusqueña, que tal vez es la más conocida, está ubicada en Cusco, y tiene sus características particulares, a diferencia de la escuela potosina, por ejemplo, o a diferencia de la escuela limeña, pero pues, son todas escuelas dentro del mismo barroco americano. Lo que tiene la escuela cusqueña también es que lo más característico de ellos fue esto de los ángeles arcabuceros, que fue por lo que más la conocieron, ¿no?, a la escuela cusqueña. Y sus referentes, ellos tienen diferentes, porque eso sí, yo ya no sé cuáles son los referentes de cada escuela, pero sí, no tuve la oportunidad de entrar al Museo de Cusco, que eran donde sus cuadros son enormes, a diferencia de los que tenemos en Jujuy, por ejemplo. Bueno, en Salta, si bien no hubo una escuela, hubo un pequeño taller de mecenas de los marqueses de Yavi, en Salta hay en la actualidad 50 cuadros de la escuela del barroco americano, pero ninguno tiene esta exquisitez que por ahí vamos a ver de la escuela cusqueña, por ejemplo. Que creo que acá no hay ninguno. Sí, entonces resulta interesante el papel que juegan como estrategia de conversión, ¿no? O el rol didáctico, digamos, se quiere, de estas pinturas, ¿no? Dado que muestra qué es lo que es ser un buen cristiano o qué es ser un mal cristiano, ¿no? El tema de la muerte, particularmente bien interesante porque ahí podrías, no el otro, el de la muerte, el de abajo, ¿no? Creo que es el último, el 20. Ese creo que es el de la muerte, ¿no? No, el del Sí. infierno. Hay uno de la muerte que está en la iglesia de Caquiaviri, donde habla sobre el tema de la muerte, le llega a todo, digamos, ¿no? Es inevitable ese tema,
pero hay una naturaleza de esa muerte, o cómo uno va a vivir la experiencia de la muerte de manera distinta, de acuerdo a cómo uno se ha ido comportando en la vida, ¿no? Es decir, si ha sido religioso, si ha sido creyente, etcétera, la muerte le va a tocar con un lirio, ¿no? O si fue una vida poco cristiana, que viven amancebado, en borrachera, etcétera, la muerte le va a tocar de otra manera. Entonces, uno dice, dentro de esas estrategias de conversión que se utilizaron en el contexto colonial, las pinturas juegan un papel muy importante porque el tema es que tenemos una población indígena que hablaba quechua o hablaba aymara, ¿no? La pregunta es cómo esta idea de Baxtel, ¿no? Que señala Samantha, las limitaciones de la evangelización, ¿no? ¿Cómo hacer para que el indígena entienda esta idea de la Santísima Trinidad, por ejemplo, ¿no? Dios, Padre, ¿cómo es? Dios, Padre y Espíritu, ¿no? Una sola Sí, persona, así es, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, Sí. la Santísima Bueno, Trinidad. imagínense ustedes que desde el punto de vista occidental nosotros podemos abstraer esa idea, ¿no? Es decir, jamás como católicos, ustedes son antropólogos, yo soy historiador, así que como católico jamás pondré en duda la existencia de Dios y de esta idea de la Santísima Trinidad. Pero en el contexto andino, esta idea de la abstracción de la idea de Dios, digamos, no está concebida simplemente porque los dioses viven con ellos, ¿no? Es decir, el sol, la luna, los apus. Entonces, ¿cómo hacer para que entiendan esta idea abstracta de Dios o de la Santísima Trinidad? Entonces, las imágenes van a jugar un papel muy importante, de ahí el tamaño que tienen estos cuadros, ¿no? Que tienen que ver con ese propósito de que aquel que entre vea el infierno y se dé noción de que si hace tal o cual cosa, puede llegar a padecer precisamente estos tormentos que uno puede ver, ¿no? Entonces, juegan un papel muy importante. Y en alguna oportunidad también, para el caso de las pinturas que surgen en el contexto del lago Titicaca, ¿no? Hay uno que me pareció muy llamativo, que era el tema de los Reyes Magos, ¿no? Había un rey mago inca, es decir, cómo en el barroco, a través de estas escuelas, se van incorporando sin perder las características de lo que es el barroco, se van incorporando elementos propios de la zona, ¿no? Del mundo andino, que una llama, que un inca, o que un personaje con traje de inca, ¿no? Lo rojo como predominante. Hay algunas cuestiones que resultan como bien interesantes, cómo se van adoptando esos elementos y se va generando un proceso de transculturación. Y ahí es bien interesante porque la utopía andina se va manifestando a través del rescate de esos símbolos, de esa iconografía andina, ¿no? Y además, déjame agregar que hay algunos autores que hablan que el éxito de María en América Latina tiene que ver con que se pudo asociar a algo real, que es lo que se estaba acostumbrado como la Pachamama, que a una Santísima Trinidad, que es algo que acá con lo que no se tenía relación al concepto. Entonces tuvo mucho más éxito la Virgen María que el mismo Jesús, ¿no? Y de hecho, si vemos a nuestro alrededor, las fiestas de la Virgen realmente son más importantes que las festividades de la vida de Jesús, por ejemplo. Es mucho más importante la Virgen de Luján, o bueno, la Virgen de Urcupiña, la Virgen de Copacabana. Entonces, bueno, tenía que ver también con la fácil asociación que se pudo hacer ante lo otro que no fue tan fácil transmitir, ¿no? Y también no solamente la Virgen, sino también en la Puna, por ejemplo, los santos como San Santiago Apóstol o San Juan Bautista tienen justo fechas que están relacionadas al solsticio, que es algo muy importante en la Puna. En el caso de Santiago tiene que ver con el trueno. Entonces se hizo esta asociación, ¿no? O sea, asociamos este santo con una característica, con esta fecha que era importante para el calendario agrícola de la zona andina. Entonces se representa se lo representaba así, toda esta mezcla. Y en la Puna tienen muchísimos devotos, San Santiago Apóstol, Villapa, y San Juan Bautista, ¿no? Más o menos con la época del solsticio también, y del fuego y del agua.
y bueno, la Virgen María con la Pachamama. Ese proceso de sustitución, ¿no?, de unas deidades por otras que uno puede advertir muy claramente en la actualidad, ¿no? A veces uno no entiende desde el punto de vista ya más objetivo, ¿no? O cuando uno trata de dar explicación sobre los procesos de evangelización y su impacto en la actualidad, los puede ver muy claramente cuando uno observa estas peregrinaciones, ¿no? Lamentablemente este año la del Milagro, pero cuando uno observa toda esa fe, ¿no?, que aparece presente en estos peregrinos que recorren días y días, ¿no?, que vienen desde, bueno, más allá de la quebrada Humahuaca, ¿no?, para llegar a Salta, habla de todo el impacto que ha tenido, digamos, la evangelización, y todo eso a través de diferentes tipos de mecanismos, ¿no? Creo que hablaste también de la música barroca, ¿no? Juega un papel también importante, ¿no?, en ese contexto. Bueno, agradezco entonces a Samantha. Creo que a diferencia de otros años que yo lo escuchaba a Samantha, ahora hemos podido ver muy bien las imágenes y todo, porque siempre cuando uno las proyecta en la pared, no se las puede ver y había como siempre inconvenientes, y ahora se ha podido disfrutarlas, ¿no? Esa ha sido una ventaja que nos trae Zoom, ¿no?, particularmente. Así es que, bueno, agradecemos a Samantha, agradezco a todos. Nos vemos a la tarde, ¿les parece?, a las 15:30, para hablar un poco sobre el texto de Thierry Sagnes. Así es que, bueno, entonces los dejo, vamos a descansar un rato, a relajarnos, y a las 15:30 nos estamos viendo. Bien. Chao, Bueno, gracias. hasta Gracias, luego. profesor. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau.